Y he aquí que conocí a estas damas que cantan de modo excelente, concertando e improvisando con seguridad. Y el señor duque me favoreció, mostrándome toda la música que ellas interpretan de memoria y dejándomela ver escrita con todos los adornos y cadencias que ellas añaden y ejecutan. Alessandro Estrillo, compositor al servicio de Cosme de Médicis y padre del libretista del Orfeo de Monteverdi, escribe estas palabras en las últimas semanas de 1584 desde la corte de Ferrara. El duque, cuya liberalidad pondera, es Alfonso II d'Este, y las cantantes, cuyo arte alaba, son 3 damas del séquito de la duquesa Margherita d'Este, cuyos nombres son Lucrezia Bendidio, Laura Peverara y Tarquinia Molcha, que 2 años más tarde será sorprendida en adulterio con Jages de Wert, uno de los músicos de corte, lo que determinará su destierro. El así llamado Concierto de las Damas de Ferrara fue una de las cameratas más célebres e imitadas por todas las cortes italianas de su época, y para las voces de sus ejecutantes escribieron madrigales acompañados por el cémbalo los más esclarecidos músicos de fines del Quinquecento, como Luzzasco, Gesualdo, Pomponio Nenna, Luca Marencho o Bárbara Strozzi, hija adoptiva del poeta Giulio Strozzi. El Concerto Ferrarese constituye la primera agrupación que haya practicado la música de cámara de un modo regular y establecido. En 1544, el tratadista Francesco Doni describía el madrigal como música de cámara para aficionados cultivados. La música vocal constituía la mayor parte del repertorio, pero era muy común transcribirla para instrumentos, de modo que el primer gran florecimiento de la música de cámara se produjo en el Renacimiento, ligado al creciente interés por la música instrumental. La paulatina secularización de la vida, ligada al nacimiento de la ciencia positiva, contribuye a que la música deje de ser un modo de alabanza hacia la divinidad para transformarse en una fuente de placer y conocimiento para el hombre. No existe banquete ni celebración cortesana que no cuente con música instrumental específica. Desde mediados del siglo XV, el dúo de laúdes es una de las prácticas musicales más difundidas, hasta el extremo de que casi 2/3 de la literatura para laúd del periodo, procedente de fuentes italianas e inglesas, está originalmente concebida para dúo. Definitivamente emancipada de toda servidumbre vocal, la música abstracta reivindica su presencia entre las artes liberales. Las bodas de Caná, pintadas por Paolo Veronés en 1563, con destino al refectorio del veneciano convento de San Giorgio Maggiore, testimonian el aprecio de la música instrumental por parte de los artistas plásticos, manifestado en el hecho de que el propio pintor se haya retratado a sí mismo acompañado por el Tintoretto como tañedores de viola da braccio, junto a su hermano Bernardo como flautista, mientras representa al Tiziano con un contrabajo de viola. El conjunto de 4, 5, 6 o incluso 7 violas de diferentes tesituras se denominó consort y constituye una familia particularmente ilustre en la historia de la música de cámara, que provocó una extraordinaria cantidad de literatura tanto en Italia como en los países sajones a lo largo de todo el siglo XVII, hasta el extremo de que autores plenamente barrocos como Henry Purcell hayan utilizado esa envolvente combinación tímbrica, que encarnó, como ninguna otra, el ideal de homogeneidad acústica característico del Renacimiento tardío. El hábito de mantener un compositor profesional como parte estable del servicio palaciego
significó un impulso decisivo para el florecimiento del género. Monteverdi ya era maestro de cámara del duque de Mantua en fecha tan temprana como 1601, inaugurando un modelo imitado de inmediato por toda la nobleza europea. Entre las testas coronadas de los siglos XVII y XVIII se estableció la costumbre de disponer de un grupo instrumental de dimensiones reducidas que amenizaba la vida cotidiana, acompañando desde las comidas a las recepciones, pasando por las veladas musicales en días establecidos. Nacieron así las primeras orquestas de cámara mantenidas por cortes como la de Luis XIV en París, que fue dirigida por músicos como Philidor o Richard de Lalande, la del cardenal Ottoboni en Roma, que contó con el servicio de Händel en sus años italianos, o la de la reina Cristina de Suecia, tanto en Estocolmo como en Roma tras su abdicación, enriquecida con el genio de Alessandro Scarlatti. Un cargo similar fue ocupado por Bach en la corte de Leopoldo de Anhalt-Köthen hasta que, en 1721, el matrimonio del príncipe con su prima Augustina Federica, que detestaba la música, dispersó la orquesta que, con 18 componentes, era similar a la que dirigiese Haydn en los 30 años de su servicio, desde 1761, en el palacio de Nicolás Esterházy, junto al lago Neusiedl. Sin embargo, y casi contemporáneamente, esta clase de agrupaciones comenzaban a ser sostenidas por la burguesía industrial y urbana. Ya a fines del siglo XVII, era famoso en Londres el club de conciertos fundado por Thomas Britton, el comerciante de carbón, del mismo modo que en 1702 Telemann creaba el Collegium Musicum, que actuaba a las 8 de la noche de cada viernes en el café Zimmermann de Leipzig, y que 27 años más tarde sería dirigido por Bach, que realizaría para esta asociación sus célebres arreglos para clavecín de conciertos violinísticos de Vivaldi. El paulatino incremento de efectivos de esta clase de sociedades filarmónicas, junto con la desaparición del bajo continuo, desembocará en el sinfonismo, mientras que la música de cámara se especializa para, con la llegada del siglo XIX, convertirse igualmente en espectáculo. Entretanto, los autores de finales del siglo XVIII, como Haydn y Mozart, serán los más brillantes artífices de la escritura camerística en sentido moderno, alcanzando un extraordinario grado de refinamiento y elegancia a través de obras en que la riqueza melódica y armónica se alía con la más suntuosa imaginación tímbrica. Mozart, en particular, será el músico que con mayor variedad y profusión enriquezca el panorama camerístico en la última década del siglo de las luces, inventando géneros inéditos como el cuarteto con piano, el sexteto de viento o el quinteto de cuerda con clarinete, un instrumento que Mozart escuchó por primera vez en su viaje a Londres con 8 años, quedando irremediablemente subyugado por el timbre de su registro grave. El concierto para clarinete y orquesta, el trío para clarinete, viola y piano y el quinteto para clarinete y cuerda son obras dedicadas a Anton Stadler, instrumentista virtuoso y compañero masónico de Mozart en la Logia de la Esperanza Coronada, y constituyen el más alto y conmovedor ejemplo de la penetración del sentido cantable, propio de la música vocal,
en el universo de la música instrumental. Pero el arquetipo absoluto de la música de cámara es el cuarteto de cuerda. Goethe lo describió como una amistosa conversación entre cuatro interlocutores inteligentes, aludiendo al papel rigurosamente paritario que juegan sus cuatro voces. Música para amigos y aficionados, el cuarteto de cuerda es, a la vez, la encarnación del máximo sentido experimental de lo sonoro. Las bases del cuarteto de cuerda clásico fueron sentadas por Boccherini, pero su estructura definitiva se materializó en 1770 con la publicación de los 6 cuartetos del Opus 9 de Franz Joseph Haydn. Beethoven llegaba al mundo ese mismo año en que también nacía un género que su creador desarrollaría en toda su plenitud. Paralelamente a la sinfonía, Haydn escribiría cuartetos durante toda su vida, llegando a componer más de 70 que alcanzan un grado de inventiva y una perfección casi insultantes. Pero sería Beethoven quien, como afirma Stravinsky, convirtiera el cuarteto en genuino arte de vanguardia. Tal es el caso de la Gran Fuga, gigantesca síntesis entre esta antigua forma y la moderna sonata clásica, escrita inicialmente como conclusión del cuarteto número 13, compuesto en 1825. La complejidad y la tensión de esta obra transitan enteramente al margen de todo romanticismo, enlazándose directamente con el autor que, ya en este siglo, constituye la prolongación más audaz y renovadora del maestro de Bonn, el húngaro Béla Bartók, cuyos 6 cuartetos, compuestos entre 1907 y 1939, explotan las posibilidades del segmento áureo para articular una música visionaria de insólita expresividad.
rigurosamente contemporáneas a la agitación beethoveniana, obras como los dobles cuartetos de Ludwig Spohr, el quinteto de Weber o el octeto de cuerda de Mendelssohn parecieran restituir la imagen clasicista de un equilibrio y una belleza tributarias de un inalcanzable universo apolíneo. Deliberadamente modelado sobre la imagen del septimino beethoveniano, el octeto escrito por Franz Schubert por encargo del conde Ferdinand Troyer, gran clarinetista y sobreintendiente del archiduque Rodolfo, mecenas del autor de la Gran Fuga, combina los instrumentos de viento y de cuerda con una fantasía y una libertad que parecieran ignorar las difíciles condiciones materiales que su autor atravesaba en 1824, contagiado ya de la sífilis que acabaría con su vida 4 años más tarde. Pese a los precedentes establecidos por Corelli y por Bach, el concepto moderno de la sonata para violín y piano es una creación exclusiva de Mozart, que como excelente intérprete de violín y viola, además de pianista, fue el primer compositor capaz de desarrollar obras en que los dos instrumentos se hallasen en pie de igualdad. La sonata romántica no es sino una expansión del modelo mozartiano, que desde la segunda mitad del siglo XIX conoció un auge ligado a su espectacularización profesional en conciertos públicos a cargo de los grandes intérpretes. Con el renacimiento de la música de cámara parisina tras la guerra franco-prusiana, aparecieron ejemplos de este tipo de obra cuya influencia cultural trascendió, en algún caso, el universo del concierto para insertarse en la literatura. Así sucedió con la gran obra maestra del periodo finisecular, la sonata para violín y piano de César Franck, que estrenada en 1886 por Eugène Ysaÿe, sirvió a Marcel Proust como inspiración para la obra homónima del compositor ficcional Vinteuil, en el primer tomo de En busca del tiempo perdido.
grandilocuencia histriónica de la música post-wagneriana halló su vehículo idóneo en el gigantismo orquestal. De ahí que la reacción antirromántica del siglo XX haya renovado el interés por la música de cámara, no solo retornando hacia sus formas tradicionales como el trío con piano, el cuarteto o el quinteto de cuerda, sino proponiendo combinaciones instrumentales insólitas en busca de mixturas tímbricas carentes de toda connotación historicista. El octeto, escrito por Stravinsky en 1923, es una de las más acabadas muestras de ese pensamiento objetualista característico del movimiento neoclásico, cuya influencia dominante se cifra en una forma de cubismo sintético dominado por la politonalidad, la presencia deliberada de vulgarismos melódicos y un sarcástico despojamiento expresivo. El octeto constituye el mejor resumen de un estilo neoformalista altamente evolucionado, pródigo en soluciones rítmicas y contrapuntísticas, entre las que abundan los homenajes a la música de Johann Sebastian Bach. El círculo gira sobre sí mismo, y a través de los nuevos colores instrumentales, el sentido de la polifonía retorna sobre la inagotable textura de la música.